Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Geopolítica, ya lo saben, la vista puesta evidentemente en lo que está ocurriendo en España y más, con una creciente tensión en un día festivo para muchas comunidades que en realidad pues parece que se está llevando por delante incluso el sentido común, que es quizá lo que más escasea. Ya saben que ha habido un asalto a Alejo Vidal Quadras, a uno de los fundadores de los ideólogos de Vox, al expresidente del Partido Popular en Cataluña, y que está hospitalizado. Parece que ya no corre peligro y que su vida está fuera de peligro, pero la policía está investigando esto como un crimen planificado, es decir, un atentado en el que se perseguía específicamente quitarle la vida al expresidente de los populares catalanes. A ese nivel estamos llegando en una España que para hoy espera de nuevo, hacia la tarde-noche, diversas concentraciones en distintos puntos de España, especialmente en la sede de Ferraz, en la calle Ferraz, aquí en Madrid, frente a la sede del Partido Socialista, contra ese acuerdo por la ley de amnistía al que han llegado Partido Socialista y Junts per Catalunya. Un Junts, por cierto, que a través de su portavoz, de su presidente Carles Puigdemont, hoy desde Bruselas en una rueda de prensa, en realidad era el primero en dar por descontado que el Estado de Derecho, que el marco actual del derecho español no es conveniente, no es suficiente, es excesivamente limitante y asfixia, dice la Constitución, y sus funcionarios al Estado catalán. Este es el nivel al que estamos llegando para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Las justificaciones es que no pueden, los españoles, dice el Partido Socialista, no quieren que gobierne un acuerdo entre el Partido Popular y Vox, porque, claro, firman acuerdos contra el feminismo. No entiende uno qué tiene muy bien que ver que se pueda intentar ser feminista o que se pueda apoyar a las mujeres y que a la vez no quieras que, bueno, pues uno pueda votar su propia amnistía, que esa también es muy buena. Esto está pasando en España, pero no es lo único que está pasando. En Israel acaban de reportar un ataque con un dron no identificado de momento en la ciudad sureña de Eilat, una ciudad en el sur de Israel. Dicen desde el propio ejército que los servicios de emergencia han tenido que acudir a la zona, pero que por suerte no hay que lamentar heridos. Ha desplegado barcos lanzamisiles en el Mar Rojo Israel como un refuerzo. Ya saben que el movimiento Houthi, que está bueno, pues en línea con los intereses iraníes, ya ha dicho que va a lanzar ataques con misiles y drones contra Israel e insisto, aunque no se ha confirmado todavía la autoría de este ataque con drones en la ciudad de Eilat, parece, todo apunta a que efectivamente tiene que ver con esto, con esos asaltos que los hutíes habían dicho que se iban a producir precisamente en Israel. Sobre lo que está ocurriendo allí, sobre cómo se va a configurar y sobre todo, qué va a pasar con Gaza una vez ocurra lo que en realidad está ocurriendo palmo a palmo, día a día allí. Es decir, que las tropas de Israel están tomando por completo Gaza. Dice Estados Unidos, como si fuera una segunda voz, una suerte de portavocía israelí, no se va a ocupar Gaza. No va a haber un gobierno de ocupación. La idea es que la autoridad palestina se encargue del gobierno de Cisjordania y de Gaza. Bueno, eso lo dice Estados Unidos. La realidad es que Israel no solo no se ha pronunciado, sino que las fuentes que se pronuncian de una forma un poco más subrepticia, lo que deslizan es que de momento no lo llaman ocupación, pero es una ofensiva que mantendrán el tiempo que sea necesario. Y de momento eso es sine die, es decir, no hay una fecha prevista para el abandono de las tropas israelíes de esa zona. Benjamín Netanyahu, silencio arriba y abajo y a través del gobierno de emergencia, en realidad lo que está haciendo es no dar la razón al gobierno de Joe Biden, a unos Estados Unidos que están tratando de que esto no se les vaya de las manos. Pretendían poner una suerte de corredor, Arabia Saudita mediante, en esa zona, que conectase esa parte de países árabes, que reconciliase a Estados Unidos con parte de esos países árabes, que además reconociese, porque de facto es lo que iba a hacer Arabia Saudita, el Estado de Israel en esa zona como tal, y que además le permitiese abrir un corredor que después, bueno, pues a través de Egipto e India, pudiera servirles también como una suerte de bazooka económico para importaciones, exportaciones, para una suerte de ruta de la seda creada para Estados Unidos, que se está yendo al traste porque jamás realizó ese atentado y Israel está respondiendo con la crudeza que les venimos contando. Sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, sobre qué va a pasar y sobre todo qué ocurre con la ocupación de Gaza, Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Ahí le tienen. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Ven también ya ahí en sus pantallas a Francisco Salvador Barroso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Loyola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Juan Antonio Aguilar, también conocido en este programa, a quien agradecemos también su presencia, director del Instituto Español de Geopolítica. A los tres, quizá por el orden de presentación, Celaya, Salvador, Juan Antonio Aguilar, ¿os creéis o qué credibilidad le dais a este asunto que dice Estados Unidos? Esto lo va a gobernar junto a Cisjordania la Autoridad Civil Palestina. ¿Qué credibilidad le dais a esto mientras que Israel habla de una ocupación que no le llama así, sino que dice una ofensiva que va a permitir incluso, están hablando de crear territorios de seguridad donde estará prohibido el paso, han dicho hoy, dentro de la propia Gaza? Esto se parece mucho a las llamadas zonas de colonos que poco a poco se expanden en mayor medida y acaban quitando más territorio del que inicialmente se había comentado que iba a ocurrir. ¿Cómo veis esta situación? ¿Qué creéis que va a ocurrir allí? ¿Y qué peso de verdad tiene Estados Unidos? Adrián. Sí, bueno, sobre lo que va a ocurrir en realidad dependerá de la evolución del contexto en el propio Gaza, del contexto de esta guerra en el propio Gaza y de lo que pase en el contexto regional y global alrededor de este tema. Lo que está claro es que hay evidentemente distintas opiniones dentro de este bloque Israel-Estados Unidos, y como vosotros habéis dicho, si nos atenemos a las declaraciones que se han hecho, es evidente que hay por lo menos determinadas voluntades dentro del gobierno de Israel y dentro del propio partido Likud de aprovechar la situación para dar un paso más dentro de esa estrategia de limpieza étnica encaminada hacia el famoso Gran Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates, que parece que muchos dirigentes israelíes piensan que tienen, sobre el cual piensan que tienen el derecho divino, ¿no? Entonces, la historia demuestra que, de hecho, han aprovechado cada oportunidad que han tenido para ir arañando trozos de terreno, y por las declaraciones sabemos que efectivamente hay un sector que está apostando por aprovechar la situación para hacerse con Gaza, ¿no? Pero claro, aquí hay dos factores que pueden impedir ese desenlace. Un primer factor es el de imagen, es decir, teniendo en cuenta la posición existente en el conjunto del mundo sobre lo que está sucediendo, pues desde luego sería un resultado con un impacto de imagen impresionante para Israel y para Estados Unidos. Pero más allá de los factores de imagen, creo que hay un factor geoestratégico, y es que, claro, Israel operaciones de este tipo las ha realizado históricamente en contextos geopolíticos muy distintos, cuando fundamentalmente Estados Unidos controlaba el mundo. Esto ya no es así. Estados Unidos no puede dejar hacer lo que sea Israel, porque sabe de que, dependiendo de lo que se haga, pues va a estallar o no el conflicto regional, o incluso algo que puede degenerar rápidamente en un conflicto mundial. También sabemos que en el propio Estados Unidos hay gente que está apostando por ese conflicto mundial, ¿no? Pero bueno, prescindiendo de ese aspecto, si Estados Unidos quiere evitar ese conflicto mundial, tiene que contener y sobre todo tiene que cuidar mucho la imagen de lo que vaya haciendo Israel para evitar ese estallido global. El que esto evolucione en una dirección en otra va a estar condicionado por este tema. Yo creo que estamos ante ese reflujo de un conflicto local que está inevitablemente ubicado en un contexto regional y en un contexto global. En ese contexto global tenemos una amenaza de guerra mundial y de guerra nuclear, y para que esto no suceda, si las grandes potencias quieren evitar que esto suceda, tienen que contener lo que está sucediendo en el ámbito regional y en el ámbito local antes de que estalle. Vamos a ver si se contiene, porque en realidad esa es la gran duda. Por eso preguntaba yo por cuál es el peso real que se tiene desde fuera sobre el gobierno de Netanyahu, porque ahí es donde está todo lo mollar de este asunto. Un Netanyahu que venía preparándose para esto. En realidad, a lo largo de este último año y medio, lo que pasa es que le dijeron que no sus propios ciudadanos cuando pidió ciertos poderes. Ahora lo tiene todo a través del gobierno de emergencia y claramente está obviando, o parece obviar, a Estados Unidos. ¿Cuál es el peso que le ves a esto y cómo ves la situación, Francisco? Bueno, la verdad que es una pregunta muy difícil, muy compleja, porque yo lo interpreto dentro de lo que es el complejo de seguridad regional, ¿vale? Entonces, el plan que tiene Israel de crear una especie de buffer zone o zona, digamos, de seguridad, y
podrá funcionar en la medida que el conflicto no se extienda en el tiempo. Yo creo que a medida que el conflicto se vaya alargando en el tiempo, Israel irá perdiendo, digamos, control sobre la situación. Entonces, el patrón, digamos, Estados Unidos sí podrá ir imponiendo sus decisiones, ¿no? Pero yo creo que es más una cuestión de tiempo, ¿eh? Recordemos que Israel no está preparada para guerras largas, ¿eh? Y es precisamente lo que quiere el otro bando, es decir, jamás. Entonces, yo creo que aquí influye el tempo, influye también, digamos, la escalada regional, es decir, si se abren otros frentes, si lo que se conoce como la estrategia del multifront va a darse o no va a darse, o va, digamos, a dar un paso hacia adelante en orden, digamos, de cara a castigar a Israel, ya sean los Houthis, ya sea Hezbollah, ya sea los Popular Mobilization Forces desde Irak, en Siria, la situación en el plato de Golan Heights, en los altos del Golán, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora mismo es más una cuestión de tiempo, y el tiempo corre en contra de Israel. Lo que sí están haciendo muy bien, como hemos visto hoy, por ejemplo, la imagen de la izada de bandera, es que estamos también jugando una guerra de ideas, ¿no? Hay que contentar a la opinión pública israelí, hay que contentar a la opinión pública israelí un poquito más digamos, radical, y hay que contentar, digamos, a determinados lobbies israelíes que manejan o influyen en la administración norteamericana, ¿no? Pero hay que contentarles al punto de que parte de las negociaciones que se están llevando a cabo con la liberación de rehenes precisamente tiene que ver con esos lobbies, ¿no? Se dice que con quien van a empezar es con la liberación de quienes tienen algún tipo de familia o sesgo, si no son directamente ciudadanos americanos, estadounidenses, para ser más correctos. No lo sé. Juan Antonio, situación. ¿Crees que Gaza, y aprovechando un poco todo esto, y aunque lo perfilaba Adrián, ¿crees que Gaza va a ser ocupada, aunque no lo llamen así? ¿Que estos centros de seguridad van a acabar siendo colonias que se expandan? Esa es la intención del Estado de Israel y de Netanyahu, vamos, sin ninguna duda. Y sin ninguna duda, no solamente por declaraciones que han hecho unos y otros, sino porque es que hay documentos que se han hecho públicos, donde la intención es ocupar Gaza, donde la intención es echar a los palestinos de Gaza. Si han intentado convencer a Jordania y Egipto para que los reciban, que no lo pueden ocultar. Lo que se intenta hacer ahí es una limpieza étnica, claramente, y ir a una segunda catástrofe donde toda esa gente salga de ahí, porque eso lo quiere ocupar Israel. Hay razones políticas, hay razones geopolíticas, hay razones económicas. Alguna vez lo hemos señalado, el tema del gas en las costas, ¿no? Y por lo tanto, la intención es clara, yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa, y ahí Francisco lo ha explicado muy bien, es que el tiempo corre en contra de Israel. Y corre en contra de Israel, uno, porque la situación geopolítica mundial ha cambiado, porque ya no estamos en 2004 y en 2008. Dos, porque el resto de países de la región saben que hay sectores, también en la política norteamericana y dentro de Israel, que lo que quieren es incendiar todo el Oriente Próximo. Porque eso sí que podría convertirse en una situación en la que Israel pueda jugar una baza y que el tiempo deje de correr en su contra. Pero no van a caer en esa trampa. No va a haber escalada. No va a haber escalada como alguien se supone, como para tener que mandar flotas y pensar que va a haber una guerra generalizada. No, vamos a una guerra de baja intensidad donde se desgaste a Israel, donde se desgaste a Estados Unidos, donde se haga imposible sostener económicamente, humanamente, socialmente, incluso ante la opinión políticamente, ante la propia opinión pública israelí, se haga imposible continuar. Es decir, ¿por qué? Porque se abren pequeños frentes en el norte, pequeños frentes en Cisjordania, lanzan los yemeníes lanzan cohetes o drones, acabará habiendo disturbios o atentados o demás, tanto en Irak como en Siria. Es decir, esta situación, como ha dicho Francisco, Israel no está acostumbrada ni está preparada para una guerra convencional de larga duración en tantos frentes. Con lo cual, parte de la administración norteamericana que sí ve esto va a intentar pararlo de alguna forma. La solución de que eso quede bajo el mandato de la Autoridad Nacional Palestina es ilusorio. Primero porque lo que tenga que ser Gaza lo decidirán los gazatíes. Es que ahora sí vamos a imponer a todo.
Lo decidirán los gazatíes. Y la Autoridad Nacional Palestina sabe que tiene que pactar con las organizaciones palestinas de Gaza. Es decir, ¿qué piensa? ¿Que van a poder controlar a la Autoridad Nacional Palestina permanentemente y siempre? No, ahora mismo la tienen más o menos controlada, además es una Autoridad Nacional Palestina bastante corrupta y quizás Estados Unidos piensa manejar eso, piensa que puede manejar eso y al final controlarlo. Pero creo que ha estado muy acertado Francisco al decir que el tiempo corre en contra de Israel y mientras más se alargue el conflicto, las perspectivas son peores. Os iba a comentar, porque me quiero trasladar hasta Egipto, que celebra elecciones y que tiene un papel importante también en todo esto, y se está hablando muy poquito de este asunto. Se está hablando mucho del de Estados Unidos, se está hablando mucho de lo que está ocurriendo alrededor. Bien es verdad que se ha dejado de hablar de Irán y de Hezbollah, y vamos a ver qué pasa también con eso, porque hasta qué punto la presión no terminará derivando en que serán suníes, pero probablemente habrá que ir a ayudarles. Vamos a ver qué ocurre con eso, pero os quería trasladar una última hora en Egipto. Mire, está empezando también Jens Stoltenberg. Una delegación de Hamás ha llegado al Cairo, para negociar el movimiento de refugiados, para negociar la famosa pausa humanitaria. Ya saben que además Egipto, teniendo las elecciones a la vuelta de la esquina, que las tiene ya, antes de acabar el año, y a las que se enfrenta el bueno de Al-Sisi, ¿qué va a pasar en esas elecciones? ¿Y qué papel pueden jugar en realidad el acoger o no a estos migrantes que ahora huyen desde Gaza? Porque a raíz de los levantamientos en las primaveras árabes y en particular el peso enorme que cogieron los hermanos musulmanes en Egipto, no las tienen todas consigo con la aceptación de estos inmigrantes, de estos refugiados que salen ahora de la guerra en Gaza. ¿Qué creéis que va a ocurrir ahí y qué papel está jugando ahora mismo Egipto, que, insisto, acaba de recibir a una delegación de Hamás en el país, en el Cairo? Sí, Adrián. Sí, por orden, voy yo. Bien. Bueno, yo creo que en este tema de la aceptación de refugiados hay dos cuestiones, ¿no? Una es la que tú has comentado, que efectivamente Al-Sisi en concreto pues, tiene un enfrentamiento histórico con los hermanos musulmanes y, por lo tanto, también histórico con Hamás, aunque han ido de alguna forma recomponiendo esas relaciones en los últimos años. Pero claro, también hay un factor importante sobre cómo interpretamos esa acogida de refugiados de Gaza. Porque claro, estamos en un proceso de limpieza étnica, entonces está claro que no se está interpretando como un movimiento o un gesto de solidaridad, sino un gesto, todo lo contrario, de complicidad con esa operación de limpieza étnica, ¿no? Abrir las fronteras y aceptar cientos de miles de gazatíes supone dejar a Israel ocupar un territorio, expandir su territorio en Gaza, ¿no? Por lo tanto, hay un criterio generalmente aceptado desde todos los puntos de vista de que los países musulmanes del entorno no deben aceptar esa maniobra, ¿no? En concreto, en Egipto, independientemente de este tema, bueno, no creo, salvo que nos lleváramos una sorpresa mayúscula, que esto pueda afectar a las elecciones, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos procesos electorales en Egipto, pues bueno, es posible que Al-Sisi gane con un 95, un 94, un 85% de los votos, pero no creo que cambie mucho la situación con respecto a esto, ¿no? Pero bueno, sí hay, independientemente de esto, una cuestión clave del propio posicionamiento personal. Yo creo que va más allá de las elecciones. Al-Sisi tiene que cuidar su posición con respecto al propio ejército y con respecto a la población en un contexto en el que la población de los países árabes en general se está cada vez movilizando más en apoyo a los palestinos y tiene una sensibilidad altísima al respecto. Hay que recordar que el factor palestino ha sido quizás pues, la causa más importante de movilización y a la vez de radicalización de la juventud musulmana en todos estos países, ¿no? Entonces, es un factor a tener muy en cuenta. Ya digo, yo creo que más que desde el punto de vista de lo que puede pasar en las elecciones, desde el punto de vista de que en Egipto, como en otros países árabes del entorno de Israel fundamentalmente, pues tiene que andar con mucho cuidado para evitar una mayor radicalización o si se quiere, que esa movilización, esa radicalización de la juventud fundamentalmente no vayan contra él, no vayan contra Al-Sisi o que tenga algún problema dentro del propio ejército.
Seguida, Francisco, Juan Antonio, me vais a perdonar. Está empezando Jens Stoltenberg también en esa conferencia de ciberseguridad. Vamos a ver si se refiere precisamente también a esto y regresamos con lo que estamos comentando de Egipto. Ahí está el secretario general de la OTAN, primera conferencia de ciberseguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Escuchamos a Stoltenberg. NATO for your strong message and also your leadership in providing support to Ukraine. And not least your leadership on cyber, demonstrated by the fact that Germany, the Foreign Ministry, is hosting this cyber defense conference here in Berlin today. Germany has always been a highly valued and very important ally for NATO. Germany makes important contributions to our shared security in many different ways. You lead one of our battle groups in the Baltic region in Lithuania. You have presence in many different NATO missions and operations, including in Kosovo. And you invest more in defense. And of course, you welcome the Zeitenwende, the 100 billion extra for defense, and the very clear commitment to spend 2% of GDP on defense from next year and to sustain that commitment. That will really strengthen our collective defense and make Germany an even more important ally. And then we also welcome that Germany... Bueno, de momento, loa a una Alemania, primero por la parte que le toca en esta organización de esa conferencia anual de ciberdefensa, y segundo, porque es verdad que es uno de los países que, en particular la guerra de Ucrania, con lo que hoy quiero cerrar el bloque de todo es geopolítica, pero allí se ha volcado absolutamente, con los envíos de armamento, con los envíos de tanques, con los envíos de municiones, con los envíos de material humanitario y, sobre todo, poniendo a funcionar vía dinero de todos los alemanes la maquinaria armamentística de nuevo para la fabricación de todo lo que hiciera falta. Es verdad que Alemania en ese sentido se ha volcado. Y eso que le está costando la guerra de Ucrania la salud económica. Volvemos con Stoltenberg a ver si apunta algo con este asunto que estamos tratando de Israel y Palestina. Si no, regresamos directamente con el análisis. As dangerous as kinetic attacks. So that's the reason why NATO for many years have taken cyber threats very seriously. Before we had actually only three domains: air, sea, land, air, sea, and land, and then we added cyber as an independent military domain to demonstrate how important we now assess that cyber threats are and the importance of strengthening what we do to defend against cyber threats. We also agreed some years ago, as was referred to in the introduction, that cyber attacks can trigger Article 5, which is the promise at the heart of our alliance, that an attack on one will be regarded as an attack on all, one for all and all for one. Because cyber attacks can be as damaging as kinetic attacks. There are many things that NATO has to do to be vigilant, to be ready and to continue to adapt to an evolving and changing security environment in cyberspace. But today I will focus on three things. First, rising strategic competition in cyberspace. Second, better protecting our people and networks. And third, la ciberseguridad, que no es poca cosa tampoco. Ayer mismo al Partido Socialista le robaron todos los datos unos hackers venezolanos. Y luego a ver qué pasa. Que la última vez que pasó algo con el Partido Socialista y algún robo tuvo que ver con un teléfono y cambiamos nuestra política energética. Que se lo digan a Marruecos. Volvemos al análisis, estaban pendientes de responder al respecto de el papel de Egipto con esta llegada de la delegación de Hamas, sabiendo que también Israel podría enviar ahí un diplomático en el día de hoy para precisamente tratar este asunto de la crisis humanitaria. Si se va a hacer o no una pausa, que por lo visto hay una dicotomía, ¿no?, entre si va a durar entre 48 y 72 horas o si va a durar una semana, que es lo que pide Hamas y lo que quiere en realidad Israel, que es que no dure mucho. Esta pausa humanitaria, este caudal de refugiados, ese polvorín electoral al que se enfrenta al-Sisi,
Francisco, José Antonio, ¿cómo lo veis vosotros en la región? Bueno, a ver, en relación a lo que comentabas con anterioridad, el general Sisi va a ganar de nuevo. Yo no veo ningún cambio a la vista. El autoritarismo que está implementando, el tema del populismo, o sea, está utilizando la baza de estos refugiados para, de alguna manera, lavar su imagen. Egipto yo creo que tiene muchos dilemas ahora mismo, sufre una crisis socioeconómica muy importante, pero está intentando jugar un poco por encima de su... es un boxeador que está peleando por encima de su peso, es decir, tiene... hay determinados elementos como, por ejemplo, puede conseguir mucho dinero a través de la venta de gas, por ejemplo, pero la redistribución de las riquezas no lo está haciendo bien. Los niveles de pobreza están aumentando, pero a su vez en el ámbito diplomático intenta recuperar el rol que tenía antaño de mediador. Entonces, uno de los principales dilemas a los que al-Sisi tiene que hacer frente es, con el tema de los refugiados palestinos, es ¿por qué opta? ¿Por el orden y la seguridad o por la solidaridad? No olvidemos que Israel siempre ha sido un elemento muy importante para la construcción del enemigo en el imaginario egipcio, ¿no? Entonces, este tipo de elementos no hay que tomarlos de manera, digamos, baladí, sino que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de ver, digamos, cómo el ministro de Asuntos Exteriores egipcio se mueve las pasarelas, digamos, diplomáticas a nivel internacional. Bueno, vamos a ver cómo se mueve. pero... Sí, Juan Antonio, perdona. Sí, poco que añadir, pero sí yo haría una reflexión. Es que no solamente que Sisi vaya a ganar, porque además domina la situación, sino es que si no ganara Sisi, ¿qué tendríamos? O sea, los hermanos musulmanes. Imaginemos ahora solamente a los hermanos musulmanes gobernando en Egipto, con Hamas, que ha sido parte siempre de los hermanos musulmanes, en Gaza. Es decir, eso sería significaría un aumento clarísimo de la tensión en toda la zona. Con lo cual, yo creo que no hay otra posibilidad que gane al-Sisi, que además él intentará, como bien han dicho mis colegas, intentará atraerse precisamente a los sectores más juveniles, que son los más solidarios con los palestinos, y por tanto ahí Israel poco va a poder rascar. Y Estados Unidos poco va a poder conseguir. No se van a crear campos de refugiados para los palestinos de Gaza en Egipto. Ya, olvidémonos de esa solución. Cuando hablamos de qué va a pasar en Gaza, quizá la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué debería pasar en Gaza? Y lo que debería pasar es que Israel cumpla definitivamente y por una vez para siempre las resoluciones de Naciones Unidas para la creación de 2 estados, para la devolución de Jerusalén como capital palestina, para la salida de los territorios ocupados, para acabar con las colonizaciones ilegales, etcétera, etcétera. Eso va a ser el primero en cumplir una resolución de Naciones Unidas. ¿Quién? Que digo que como Israel haga eso, va a ser el primero en cumplir una resolución de Naciones Unidas. No te creas, Aquí hay resoluciones de Naciones Unidas que se han cumplido incluso con exceso, Vale. autorizaban a una cosa y se llevó por delante un país como Libia. Eso es verdad. Es que, cuidado. Aquí la resolución de Naciones Unidas se cumple siempre que los dueños, las potencias, quieran que se cumpla. Si no, no. Claro, es lamentablemente. Y de ahí la vuelta a todo ese círculo que dábamos, ¿no? Hoy están publicando también diversos medios estadounidenses que en realidad el apoyo a Biden está cayendo, a pesar de lo que estamos viendo en las elecciones locales, en el apoyo al Partido Demócrata, el apoyo y la popularidad de Joe Biden está cayendo a pasos agigantados en tanto no consigue frenar a Benjamín Netanyahu. Y en tanto no consigue frenar lo que está ocurriendo allí, porque claramente, no sé cómo lo veis, pero la batalla de la información, ¿no? La batalla de la opinión pública, esa sí la ha ganado, en este caso, y suele ser así, quien es víctima, ¿no? De esos ataques, en este caso, Gaza sobre Israel. Precisamente por eso, cuanto más dure la situación actual, cuanto más se alargue la guerra, mucho mejor para la causa palestina. Esto lo ven claro. Evidentemente, esto es a cambio de miles de víctimas. Los palestinos lo saben, pero como llevan sufriendo esto desde hace 6 décadas, pues es un coste asumido. Desde luego. A mí me gustaría... Sí, por favor. Sí, perdón.
Perdón, yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero. A mí me gustaría añadir dos términos que los analistas de geopolítica, bueno, deberíamos de tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de lo que se llama nuevo barbarismo, ¿vale? Uno es el tema de la necropolítica, es decir, decisiones tomadas por autoridades que deciden qué vidas o sea, pueden ser dispensables y qué vidas no pueden ser, quiénes pueden vivir y quiénes van a morir, ¿eh? Y esto es importante. Y el nuevo brutalismo, lo que yo veo de manera diaria ahora mismo en Gaza, es lo que Achille Mbembe, el filósofo franco-camerunés, dijo del nuevo brutalismo, es decir, cómo la destrucción tiene, digamos, el propósito, el objetivo de crear algo nuevo, ¿vale? Pero ves la geopolítica, la ocupación del espacio, la distribución del espacio, quién tiene el poder, incluso la configuración de los asentamientos ilegales. De verdad os lo digo, es que todo eso desde un punto de vista geopolítico, o sea, tiene sentido. O sea, la distribución, la limitación geográfica de los asentamientos ilegales, digamos, en Palestina, es increíble. O sea, todo está estudiado. Es decir, el tema del genocidio, que todavía no hemos entrado en eso, el tema de las medidas de represalias genocidas. O sea, estamos hablando de cosas que es que, vamos, es decir, si la reputación de Biden no cae, es que el mundo está ciego. Es decir, es que solo hay que ver la tele. O sea, hay que poner las noticias para ver la aplicación de la necropolítica, la aplicación del sistema de gobernanza como nuevo brutalismo, la destrucción por la destrucción, el escaso valor de la vida. Que eso también es una cosa que juega en contra de la narrativa, digamos, del dominio occidental, ¿vale? Que parece ser. El otro día estaba viendo Eric Zemmour, este político francés, ¿no? Que analiza todo el conflicto ya desde la perspectiva del choque de civilización. Es decir, Israel está con Occidente, es uno de los nuestros, tenemos que estar ahí, ¿vale? Los demás tendrán que perder, tendremos que dominarlo y tendremos que eliminarlo, si es posible. Es más, ¿Se están dando caso? Sí, perdón. Sí, adelante. Es más, en el fondo, detrás de todo ello, hay algo que alguna vez he repetido en uno de estos programas, hay un supremacismo moral terrible, en el cual nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos. Somos el jardín y son los salvajes, la selva, ¿no? Es decir, y esto, claro, esto lleva al genocidio. Si es que históricamente ha sido así en la historia de la humanidad. Sí. Lamentable, la verdad. Os quería cambiar el tercio porque os quería preguntar también por la ley de inmigración que ha sacado Giorgia Meloni, que a lo tonto lleva un año ahí. Muchos le auguraban un periodo muchísimo más corto, que no iba a aguantar, que no tenía apoyos, que no, y poco a poco está sacando adelante las cosas allí. Pero acaba de decir la Casa Blanca que Israel va a implementar una tregua diaria de 4 horas en el norte de Gaza. Entiendo, para hacer esos corredores humanitarios durante 4 horas, ¿no? Para que puedan salir quienes así quieran. La realidad es que Israel tampoco controla tanto en Gaza, ¿eh? Se ha introducido unos pocos kilómetros en el norte, por lo cual llega a la periferia de la ciudad, y en el centro para intentar cortar el Gaza norte de Gaza sur, pero no controla mucho más, ¿eh? Y ya ahí nos iremos entrando, las pérdidas son los combates diarios y a todas horas que están ocurriendo. Cuidado que el desgaste, a medida que esto se va alargando, va siendo mayor, ¿eh? Y eso va a ir en contra de la opinión pública también israelí, claro. Iba a comentar también en contra de la percepción de Netanyahu. Pero por todo lo que hemos comentado, a Israel sí le interesa que el mayor número posible de población civil salga. Porque eso le va a permitir desgastarse menos con lo que suceda y a la vez aplicar medidas más bárbaras, ¿no? con respecto a lo que todavía no ha conseguido controlar. O sea que sí, ese objetivo de pequeñas pausas humanitarias para dejar salir a la población, eso, en ese sentido, en la medida en que piense que no le va a crear problemas desde un punto de vista táctico-militar, vamos a decir, pues tiene su lógica. Pues ahí lo tienen, la Casa Blanca anunciando que es Israel quien va a implementar, insisto, una tregua de 4 horas al día en Gaza para permitir esas salidas a través de ciertos corredores humanitarios. Como comenta Adrián, no le repercute, efectivamente, o no, probablemente no repercuta en la estrategia militar que tiene. Decía Juan Antonio, no ha llegado tan lejos. Bueno, poco a poco está tomando Gaza. Es verdad que luego hay que hablar de los túneles, de lo que hay, de lo que no hay, pero si miramos la creación del Estado de Israel, cómo estaba compuesto y cómo se ha ido ampliando
vía colonias, cómo después cercan la zona, cómo luego se crean una serie de autopistas para las que no puedes pasar salvo que tengas pasaporte occidental o israelí, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, a lo poco, en realidad se ha ido expandiendo bastante y es un poco lo que uno presume que puede ocurrir en Gaza cuando se habla de zonas de seguridad intransitables por los gazatíes. Claro, sí, eso es así. Pero eso ha sido así hasta ahora. Por eso está claro, sí. Claro, eso ha sido así hasta ahora. Vamos a ver si a partir de ahora también sigue siendo así. Es decir, lo que hay que darse cuenta, y yo creo que algunos analistas norteamericanos sí se dan cuenta, y por eso es la división que existe dentro de la administración, es que el mundo ha cambiado. Y como el mundo ha cambiado, es decir, no pueden prever que lo que antes, el manual, el libro que servía antes, va a seguir sirviendo. Es decir, es que a lo mejor el hacer eso que hicieron en Cisjordania, ahora en Gaza, va a resultar en 20 años de conflicto en muchos frentes dentro de la región. ¿Va a poder aguantar la economía israelí, la sociedad israelí, la política israelí? ¿Va a poder aguantar todo esto si, por ejemplo, la selección norteamericana del próximo año hay un cambio en la administración? Es decir, a ver, esto de hacer lo mismo de siempre y pues a lo mejor ahora no se puede hacer. Sí, además tenemos que tener en cuenta que Ucrania, la guerra de Ucrania sigue en marcha, o sea que claro, parece ser que ahora... Eso os quería preguntar, Francisco. Que algo... Porque Occidente... Sí, perdona. No, justo que eso quería preguntar, porque o se acaban las dos guerras antes de que cambien las tornas en Estados Unidos, o vamos a ver un escenario muy distinto. Yo no veo, sinceramente, perdonad compañeros, yo no veo que el Occidente esté preparado para aguantar dos guerras de este tipo simultáneas. Y si se amplían, digamos, los frentes o esta estrategia de Irán de activar todos los proxy forces, las fuerzas por delegación en la región, yo no creo que nosotros estemos dispuestos y preparados para seguir armando a Ucrania contra Rusia, seguir de alguna manera ayudando a Israel. Yo ahí no lo tengo tan claro. Yo creo, además, después de las atrocidades y los crímenes de guerra que estamos viendo, yo creo que la opinión pública va a mirar con lupa, sobre todo en aquellos países que supuestamente son democráticos y donde hay tanto un control subjetivo de la población como un control objetivo dentro de los parlamentos, ¿no? Entonces, yo no creo que Occidente como tal esté preparado a día de hoy para digamos, afrontar estos dos capítulos bélicos. Os llamo la atención a un detalle. Fíjate, con el asunto del poder mantener dos frentes. ¿Os acordáis del frente del Sahel, donde iba a haber una intervención militar contra Níger, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues han desmovilizado todo, los franceses han ido y demás. Ese no estaba tan claro. Los franceses se preparaban, pero no estaba tan claro que allí fuera a actuar nadie. Sí, hombre, sí. Hombre, aquí avisaron, hay que recordar a Macron diciendo que iba a haber una intervención. Sí, efectivamente. Sí, y en la misma noche Blinken diciendo que a lo mejor no. No, ahí está, porque Blinken tenía la foto global, ¿no? Y en base a la foto global tenía el análisis, les decía que no podían entrar. Pero que fue gracioso eso porque efectivamente Emmanuel Macron se lanzó allí a segar campo y le cortaron rapidísimamente la energía. Pero lo que quiero decir es que era un frente, o sea, abrir otro frente ahí en el Sahel, imaginemos que luego habría surgido este frente en Oriente Medio, es decir, es imposible, Occidente no puede sostener todo ese frente. Ya no quiero decirlo si hubiera una situación del mismo tipo o similar en el Asia-Pacífico. Ya vamos, o sea... Que yo no sé, porque está por venir también Taiwán. ¿Me vais a permitir, Adrián, Francisco, Juan Antonio, un minutito de publicidad? Volvemos enseguida con este asunto. Quiero preguntaros por la guerra de Ucrania, que ya que la ha metido Francisco en el saco, quiero saber dónde veis este final, si es que lo veis, porque en realidad Ucrania está como dando noticias de que está avanzando, a Rusia le da igual y eso sigue absolutamente estancado, empantanado en un invierno que ya está aquí. 2 minutos para la publicidad y regresamos. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para tratar y llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Una empresa sostenible en la que damos una segunda vida al agua para regar los parques y jardines de la región y cuidar de nuestros ríos. Por el camino mejoramos tu entorno, producimos energías limpias y desarrollamos abonos de alto valor para nuestros agricultores. Y además de todo eso, estamos muy cerca de ti para ofrecerte no solo la mejor agua, sino también el mejor servicio.
Ahora ya sabes lo que hay detrás de cada gota. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en este Todos Geopolítica con el general análisis al otro lado de la pantalla de Adrián Celaya, de Francisco Salvador Barroso y de Juan Antonio Aguilar, a quienes les traslado la pregunta. Decía directamente, el conflicto de Ucrania, que hemos dejado de hablar porque aquí en Europa somos así. De repente una cosa salta nueva y se nos olvida de lo que estábamos tratando, aunque el conflicto siga ahí y aunque siga habiendo miles de muertos al día en ese territorio. Rusia sigue en esa especie de guerra larga en la que parece no importarle lo que está ocurriendo y Ucrania, sin embargo, está reportando diversos avances, se ha atribuido varios atentados esta semana, hoy mismo ha dicho también que ha logrado llegar hasta ciertas regiones anteriormente ocupadas y a expandir el terreno ucraniano en el Donetsk, por ejemplo, y entre otras cosas. ¿Qué creéis, Adrián, Francisco, Juan Antonio, que va a ocurrir aquí? Porque comentaba Francisco antes, vienen las elecciones en Estados Unidos, a ver cómo se soporta esto. Veíamos a Stoltenberg antes agradecer a Alemania el esfuerzo realizado. ¿Hasta cuándo y cómo? Porque Europa empieza a tener otra serie de dificultades. Hemos hablado mucho de que la guerra larga en realidad era lo que no le importaba a Rusia, que no iba a sufrirlo tanto, y se está empezando a dar un escenario en el que poco a poco Ucrania necesita ser pacificado sí o sí. ¿Se le va a meter en la Unión Europea aunque esté en guerra para que esto ocurra? ¿Cuál es el escenario que barajáis vosotros de aquí a final de año en ese territorio? Adrián. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, yo creo que esto ha salido de los medios de comunicación no solo porque había otra noticia importante, sino para aprovechar el contexto, ¿no? En el sentido de que yo creo que no ahora, ya desde junio, julio, en Occidente, la OTAN sabía que la guerra estaba perdida y empezaron distintos movimientos incluso hacia el gobierno de Ucrania para preparar el contexto para intentar negociar algo, empezar a negociar algo en otoño, ¿no? Y en otoño incluso se hablaba del mes de noviembre entonces, ¿no? Bueno, yo creo que la guerra la dan por perdida. Eso no se plasma en este caso muy claramente en el territorio, pero porque estábamos en un contexto de guerra de desgaste, ¿no? Que puede ser comparable quizás con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro, Alemania perdió de todas la Primera Guerra Mundial, a pesar de que apenas había perdido territorio, porque el país estaba hundido y destrozado ya, ¿no? Algo similar está pasando ahora con Ucrania, es decir, en base a esa guerra de desgaste, la guerra está absolutamente perdida, las armas occidentales, pues por sintetizarlo, han hecho el ridículo con respecto a las armas rusas. Yo creo que el desastre desde el punto de vista de la estrategia occidental en Ucrania es prácticamente total. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, yo creo que van a intentar salvar los muebles.
Va a intentar salvar los muebles. No, salvar los muebles significa intentar eso, llegar a un acuerdo en el que la posición de futuro de Rusia se refuerce lo menos posible en Europa. Yo creo que ese es un poco la clave. No, evidentemente, lo que pase con Ucrania no les importa demasiado, pero sí van a intentar preparar un contexto en el que esa posición de Rusia, que inevitablemente se va a reforzar por el peso que va a coger no solo en Ucrania, en países de la Unión Europea, en países de fuera de la Unión Europea, pero van a intentar que ese reforzamiento sea el menor posible. Y luego, eso sí, no hay que olvidar que esto al final es un paso impresionante hacia ese nuevo contexto de un mundo multipolar, ¿no? Simplemente por victoria de los países emergentes frente a Occidente en ese choque, una vez que el choque militar se ha producido, ¿no? Pero hay dentro de ese proceso, yo creo que siempre hay que recordar que dentro de Occidente, de las élites occidentales, hay dos sectores. Hay un sector que, aunque de mala gana, está dispuesto a aceptar ese contexto de un mundo multipolar, y hay otro sector que no. Y ese es el sector peligroso. Es decir, ante un contexto en el que están perdiendo claramente, ahora van a perder, o todo lleva a que pierdan una influencia definitiva en Europa, pues las posibles reacciones agresivas de ese sector, sí, por lo que sea, se hace con el control de la situación en Estados Unidos, fundamentalmente, claro. ¿Lo veis en esa misma línea, Francisco? Sí, yo igual, yo comparto lo que ha dicho mi compañero. Yo veo un aumento del militarismo, el rol de las organizaciones internacionales que sigue de alguna manera fallando, es decir, el tema de la reputación, de la acreditación internacional, como al formar parte de determinadas organizaciones internacionales. Todo esto es diplomacia a la galería, para nada, realmente no sirve para mucho. El país está, pues, Ucrania está una situación, digamos, lamentable. La combinación de diplomacia y uso de la fuerza yo creo que va a ser, digamos, la constante a seguir a partir de ahora, y sobre todo para ver un final, si se puede ver un final, es cómo van a vender el tema de la victoria, que eso a mí me interesa mucho, cómo van a concebir el concepto de victoria, qué significa una victoria para Vladimir Putin, Zelensky, y cómo la van a vender ante su opinión pública, porque esos elementos van a ser súper importantes para entender los imperativos geopolíticos que van a determinar de alguna manera el futuro tanto de Ucrania como de Rusia. En un minuto, Juan Antonio. Pues mira, muy sencillo. A mí me gusta ver un mapa de esos donde dicen que los ucranianos están avanzando. Porque en las noticias reales que tenemos incluso de fuentes ucranianas es: los rusos avanzan en el norte en Kupiansk, los rusos avanzan en casi cerca de Advivka, los rusos avanzan en la zona de Ukledar, avanzan en la zona de Marinka y avanzan en el sur. Están recuperando el poquito terrenito que habían logrado avanzar los ucranianos. Vamos a ver, aquí perdieron la batalla de Bakhmut. Se metieron en una ofensiva que 5 meses después ha sido un fracaso absoluto. Un fracaso absoluto. Ahora tienen la ciudad estratégica de Advivka, que está al lado de Donetsk, a punto de perderla. Y estamos siguiendo con el que sigan avanzando. Vamos a ver. Reflexionemos solamente en una cosa. Hay síntomas de descomposición en el propio régimen ucraniano, con un enfrentamiento atroz entre el grupo de Zelensky y el Estado Mayor del ejército ucraniano, donde ya con la anulación de las elecciones próximas del año 2024, el enfrentamiento va a ser brutal. E incluso no podemos descartar ni siquiera que haya un golpe de Estado en Kiev. Porque lo que se avecina es tarde o temprano el colapso del frente. Tardará 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé, el colapso del frente. Y si se colapsa el frente es que se va a caer todo. ¿Qué quiere Estados Unidos? Congelar el conflicto, es decir, acabémoslo aquí antes de que el daño sea mayor. Porque va a ser inevitable, porque no pueden sostener una guerra industrial de larga duración. Eso es lo que ha demostrado la OTAN. Es absolutamente impotente para sostener una guerra industrial de larga duración. Y al final, y vamos a ver más retaguardia estratégica y más armamento. Y vamos a ver dos, como decía Francisco, que la cosa se está complicando y Netanyahu de momento es el único que, diga lo que diga Estados Unidos, no parece estar parando. Insisto, eso sí, dentro de las últimas noticias, habrá pausas, treguas diarias de 4 horas en Gaza. Adrián Celaya, presidente de CAI Group, profesor de Economía Aplicada de la Universidad País Vasco. Francisco Salvador Barroso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola. Y Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Un placerazo tenerles aquí en Todo es Geopolítica esta tarde. Gracias a los tres. Gracias a vosotros. Un saludo. Y gracias también a todos ustedes. Vamos a frenar un segundito y regresamos con toda la actualidad económica y evidentemente lo que está ocurriendo en España, que tampoco es poco. Hasta ahora mismo.